Bueno, uno de los Listo. intereses Entonces, un poco por de ahí. contexto para la grabación. Estamos en la primera sesión de Un mes, una novela, el reto literario que estamos haciendo desde Librería Wolf para que cada mes vayamos conociendo una novela o el trabajo de una novela diferente y que si se dan cuenta, cada mes vamos de más conocidas a menos conocidas. Eso fue a propósito, para que vayamos como de estas autoras que han sonado más, como a otras novelas que ya no son tan recordadas. Entonces esa es la idea también, que también sea una especie de rescate lo que hagamos por acá. Listo, Ingrid, cuéntanos de dónde vienes y o de dónde te conectas y tu percepción general. Y luego Elena. Bien. De Argentina, Buenos Aires, soy, y quería compartir con ustedes mis expectativas, porque al abordar la autora tenía un temor muy grande, que era enfrentarme a una cultura diferente y poder comprender. Y creo que eso es una de las cosas que más valoré. Si bien hay cuestiones que son culturales en los textos, hay mucho universal de alguna manera, por ponerlo, que podemos entender, comprender, y por eso el texto en algún punto se transforma, por ejemplo, en la vegetariana, perturbador. Es como que angustia, y si nosotros logramos eso, trasciende lo cultural. Eso es lo que amo de la autora. Gracias, Ingrid. Eso que dices es muy importante porque, claro, aquí nos adentramos precisamente en otra cultura de la que está todo muy lejos para nosotros, ¿no? Todo lo que viene de Oriente nos parece extraño, nos parece lejano, y es muy bello también eso tan particular que nos enseña Han Kang de su cultura, pero también eso tan universal que logra con su obra. Entonces, listo. Elena, Admin y Sofía. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo me conecto desde Bogotá, pero soy mexicana. Eh, bueno, pues a mí me movió muchísimo la vegetariana, sobre todo la primera parte, y me hizo pensar, o la manera en la que me apropié del texto fue en pensar cómo los sueños pueden impactar y transformar tu proceder, tu acción cotidiana, ¿no? Cómo te puedes incluso eh, cambiar radicalmente tu cuerpo y tus hábitos, y cómo eso también impacta en todos tus círculos y tus vínculos, ¿no? Y por otra parte, el tema de el dejar de comer carne como una cuestión de renunciar a toda la violencia que además está plasmada en los sueños, que es como algo que para mí es estas cosas que tenemos tan normalizadas que tiene que ser algo del inconsciente o tomar conciencia sobre ello a través del inconsciente, valga la redundancia, y de los sueños, que te lleva como a romper con esas dinámicas de violencia, ¿no? Y lo que me llama es también como socialmente el tomar conciencia de esas dinámicas de violencia puede llevar a dinámicas de represión para que vuelvas a normalizar la violencia, ¿no? Y cómo eso incluso puede llegar a ponerte en riesgo o poder también estar dispuesta a morir por lo que crees que ya es correcto después de tener este sueño. Y y bueno, pues me encantó también como todo el desarrollo que puede ser como muy concreto y me llamó mucho la atención particularmente el hecho de que estuviera narrado en tercera, o sea, que el narrador fuera una persona externa, que no fuera la protagonista. Y bueno, pues eso. Súper, Elena. Y bueno, ahorita también cuando entremos en cada obra, eso es importante, ¿no? Porque Hankan también juega mucho con esos narradores fragmentados, ajenos, que también nos hablan mucho de los personajes desde otros puntos y tampoco son narradores muy fiables, ¿no? Y eso es importante también en cómo ella percibe, pues, a sus personajes, la literatura y la naturaleza humana. Entonces, muy chévere eso que dices, Elena, gracias. Admin, Admin, ¿cómo es tu nombre? ¿Y de dónde nos visitas? Sí, Miguel soy yo, no sé, no aparece mi nombre, Admi, que sí, yo soy de, bueno, Argentina, provincia de Córdoba, así que, bueno, re contento de estar acá conectado. Muchas gracias por la onda. Sí, bueno, yo el libro lo había leído hace un tiempo, bueno, cuando vi
lo de, bueno, el Nobel y toda la cuestión, que como que se hace, la verdad que el libro lo he ido pasando y me lo han ido pidiendo prestado y lo voy prestando, lo voy prestando. La verdad que es una obra muy interesante en el sentido de cómo dentro de lo que es la cultura oriental, una de las cuestiones que por ahí ellos, quizás en su literatura, incluso en el cine, plantean mucho es el tema de la manera de relacionarse entre las personas, ¿no? Es una cuestión que ellos tienen bueno, como tema principal, el tema de cómo llegan a vincularse, cómo se relacionan. Y bueno, me pareció como muy interesante que, que esta autora, de alguna forma, bueno, eh, genera como otro personaje a partir de la soledad, a partir de la ausencia, a partir del no decir, genera como otro personaje, ¿no? La verdad que una capacidad, o sea, de interpretar los vínculos, bueno, la verdad que me gustó mucho y me hacía acordar en esto de cómo en esta cultura está muy presente lo que decía, el tema de las relaciones. Bueno, este libro que terminé de leer, que se llama Hasta el próximo café, donde también está esta cuestión de encontrarse con el otro, hablar, relacionarse. Bueno, nada, no me quiero ir con otro libro, pero digo, es un tema recurrente en esta cultura, el tema de vincularse, revincularse con las personas debido a esto de la invasión tan artificial que hay y que, bueno, está llegando un poco a nuestros lados también. Antes lo veíamos como muy lejano, pero me parece que nos está golpeando un poco la puerta. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Y ahora que dices eso, claro, la comunicación, ¿no? Y el silencio también va a ser muy importante en Han y lo vamos a ver también en la clase de griego, ahora que la discutamos, esa importancia, ¿no? La comunicación, que una lengua que ni yo ni tú dominamos, ¿cómo nos puede acercar? Porque no conocemos ni el silencio dentro de esa lengua, entonces es muy interesante, muchas gracias. Querida Sofía, y bueno, luego de Sofía ya entramos a hablar de las obras para que alcancemos, ya que ahora somos 81 personas, y muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Cuéntanos, Sofía. Vale, gracias. Mi nombre es Sofía y estoy desde Bogotá, pero soy de Sogamoso, Boyacá. Eh, yo no he terminado el libro, voy como en la mitad, pero digamos que lo empecé a leer después de llegar, ya la conocía ya antes, cuando pues fue todo el boom del Nobel, pero pues empecé a leerla cuando llegué de Corea del Sur, precisamente. Entonces, para mí ella es una guerrillera no bélica. No bélica es una guerrillera del tecnocapitalismo. eh, digamos que en Corea para mí era muy extraño, pero también como muy sentido ver en las librerías, hay una librería como súper importante en uno de los centros comerciales más grandes, y hay como una estantería de ella. Y las mujeres coreanas se acercaban, pero como así como mirando de, pero marica, que nadie me vaya a ver que yo voy a coger un libro de esta nena, ¿sí? Y lo agarraban y se iban para un ladito, y las que nos quedamos ahí eran las extranjeras. Allá lo estaban vendiendo en inglés y en coreano, por tanto no lo compré allá, lo terminé comprando en la Librería Nacional en Colombia, pero me di cuenta de que en realidad la importancia de ella para la cultura es incluso cómo desafía el propio estándar del lugar de la mujer. Cuando yo empecé a leerla, que ella todo el tiempo, y si se dan cuenta en el discurso, todo el tiempo está su aspecto físico. Eso es Corea del Sur. El aspecto físico de la mujer lo es todo. El tema de la carne, que es un privilegio, porque el kugi, la carne, es algo que ellos comen solo en momentos especiales porque es muy cara, y que tú renuncies al privilegio de comerla en una sociedad donde es de la clase alta comer carne de res, pues es algo que te explota la cabeza para esa sociedad. Eh, y digamos que
para mí, cuando ya la empecé a leer después de este viaje, sentí de una manera muy cercana, eh, pues el movimiento 4B, cuando incluso ella habla de que no se pone, no tiene sostén, y lo problemático que es no tener sostén. Pues hablemos de que Sully, que era una artista coreana cantante, se suicidó después de que como sociedad la acribillaran por no usar un sostén. Entonces, pues creo que cuando regresé pude entender de una manera mucho más sentida lo que ella pone, que tal vez para nosotros es muy desconcertante porque no conocemos su cultura, y muy desconcertante ese mundo que la mujer habita en ese lugar como tan frío y tan objetivizado, que pasas a ser una decoración. Cuando yo volvía, el gobierno estaba haciendo citas a ciegas masivas porque las mujeres no se quieren casar. En un país donde el gobierno hace citas a ciegas para que la gente quiera casarse y tener hijos, es un libro revolucionario. Eso quería decir sobre él. Muchas gracias, querida. Y chévere, todo este contexto que nos estás dando es muy útil también para, pues, para entender de dónde vienen las obras, ¿no? Y lo que representan también, como la realidad y la ficción se están nutriendo todo el tiempo, ¿no? Como lo revolucionario que están siendo estas escritoras surcoreanas también para, pues, para sus sociedades y para sus cambios. Por ahí estuvimos leyendo que precisamente ahorita hay como mucho, como que en Corea hay mucho revuelo, porque ellos dicen que de tantos autores y autores, más que todo autores masculinos que tienen, ¿cómo es posible que su primer Nobel sea una mujer? Entonces, es interesante analizar ese fenómeno también, ¿no? En vez de decir como, oh, tenemos una novela, es como, pero ¿por qué ahora nos reconocen? Es por ella. Es complicado. Pero bueno, entonces, querida, vamos a compartir ahora sí, para que hablemos de cada obra. Admi, ¿quieres decir algo más? Todavía tienes la mano alzada. ¿Quieres aportar algo más o ahorita que entremos en las obras? Nos confirmas. Listo, entonces voy a compartir pantalla mientras para, ahora sí, que charlemos de libro por libro, que creo que hay mucho que decir. Cuéntenos en los comentarios cuál fue la obra que se leyeron. Si la vegetariana, si la clase de griego, si las tres, si las cuatro, si hicieron una maratón jancanesca. Cuéntenos como así rápidamente el nombre del libro que se leyeron de Hankan. Yo creo que la mayoría va a ser la vegetariana, si no estoy mal, porque ese es como el más conocido de ella. Y el segundo quizá la clase de griego. Entonces, listo, hablemos. Bueno, entonces acá hay unas preguntas ya, son muy básicas, la idea no es que las respondan como tal, sino como que les ayuden como a pensarse un poquito, pues, sus percepciones, sus comentarios. Entonces, bueno, aquí veo que bastantes dicen la vegetariana, la clase griego, actos humanos, imposible decir adiós por acá, súper Fernanda, eres de las pocas que se leyó el último libro de Han Kang. Muy bien. Listo, entonces empecemos con la vegetariana. Entonces, María, si quieres la palabra acá y empezamos entonces esta discusión sobre la vegetariana. Vale, listo. Yo creo que también evoco un poquito lo que comentaba hace un momento, ay, ¿cómo era el nombre de ella que habló de ese tema? Creo que sí, Sofía, ajá. Pues sí, sobre todo este tema de ser mujer y, o sea, yo lo sentí tan fuerte, era raro porque es de estos libros que yo sentía que no podía parar de leer porque quería saber qué seguía, pero que en algunos momentos y en algunas escenas lo sentí tan fuerte y tan violento que lo quería cerrar. Y eso, o sea, creo que cuando las mujeres leemos una obra como esta, y tú ahora que comentabas que es una situación como muy real en Corea del Sur, pues yo creo que es una situación muy real casi que en el mundo entero para las mujeres. O sea, yo creo que incluso la situación de ella con su familia, por ejemplo, este tipo de violencias y de opresión y como esa sumisión que ella tenía que afrontar no solo con su esposo, sino con su papá, cuando esta escena cuando el papá incluso la golpea, bueno, yo decía, este podría ser el caso de una mujer aquí en Latinoamérica, por ejemplo, donde el tema de la familia y el papá patriarca que dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué se debe comer y qué no se debe comer, pues creo que también podría pasar. Entonces sí, creo que la vegetariana me pareció súper fuerte, me gustó mucho. Pero claro, unas escenas violentas, muy fuertes desde la perspectiva de la mujer, desde la perspectiva de la autonomía, del derecho a decidir
sobre eso, sobre el cuerpo, sobre lo que como, sobre lo que soy, sobre lo que hago, porque son violencias que hemos normalizado mucho y que están todo el tiempo. La escena que tú describías de cuando ella decide dejar de usar sostén, es que eso pasa un montón. Creo que hay incluso gente a la que todavía le molesta que las mujeres, por ejemplo, no usamos sostén porque entonces se nos ven los pezones y qué incómodo, ¿no? Esa escena, por ejemplo, cuando ella estaba cenando con la familia del jefe de su esposo, me parecía terrible, o sea, y el desprecio, ¿no? El desprecio por parte del esposo todo el tiempo, ¿no? Es que recuerdo que incluso cuando arranca la novela, empezamos a leer eso, desprecio por parte de su esposo, ¿no? Que ya la describe como una mujer simple, como una mujer que no es bonita ni fea, como una mujer corriente, o sea, horrible. Entonces, creo que me llevó mucho de la vegetariana eso, todo este tipo de violencias a las que las mujeres estamos expuestas y de forma normalizada, y que claro, pasa en esa historia en Corea, en un contexto en Corea, pero que vuelvo y digo, se vuelve un tema universal y podría ser la historia de mujeres en cualquier parte del mundo. Entonces sí, así lo sentí fuerte, hubo escenas en las, o sea, que no pude seguir leyendo, porque me daba rabia, me indignaba, me daba asco, en fin, pero asimismo quería saber qué pasaba. Entonces, brutal el ritmo narrativo de esta autora con esas obras, que es que no puedes parar de leer. Entonces, bueno, no sé quién más quiere comentar algo sobre la vegetariana. Laura. ¿Yo? ¿Yo? ¿O cuál Laura? ¿Yo? Hola, No, otra Laura. yo tengo la mano levantada. ¿Cómo están? Bueno, les hablo desde Bogotá y un poco No, como... no te escucho, pero no sé si soy yo. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Vale, voy a hablar un poquito más duro para que me escuchen bien. Y un poco sobre la primera pregunta guía, que es como, bueno, creo que ahí ya no está puesta, pero que hablaban sobre qué simbolizaba para ella la carne, dejar de comer carne. Y en general yo creo que todas las acciones que ella toma son, pues simbolizan para ella una reapropiación de su cuerpo en una necesidad de liberarse, como de emanciparse de la presión que es tan violenta y que se ve reflejada en sus sueños. Por eso en sus sueños ella no sabe si mata o es asesinada. Digamos que es como la primera parte. Y por eso pues ella deja un poco como de comer carne porque siente que es una manera de liberarse de la violencia de sus sueños. Y, y pues que también en estos sueños, ella nuevamente como está, este no saber si eres el asesino o la asesinada, creo que tiene también que ver con cómo eh, todos estamos como conectados a esta red de vida, creo yo, como de cómo eso que tú me haces a mí, también te lo haces a ti mismo. Y bueno, en fin, creo que un poco ese era mi comentario. Muchas gracias, querida. Listo, querida Laura. Em, ¿Hay otra Laura? Ah, listo. bueno, no, pues lo mío es un poco corto, pero yo quería decir algo, bueno, dos cosas. Una es como, pues todo este tema con respecto al esposo, como que igual siento que al día de hoy como que es difícil poder entender que esto siga, pues que esto pase y como todas estas interacciones en las que él está constantemente cuestionándola a ella con respecto a su forma de vestir, a por qué no se maquilla, y también como cuestionarle también su vegetarianismo, que al fin y al cabo pues es supremamente violento y siento que eso pues da muchísima rabia en el momento en el que uno lo lee, pero también eh, poder como entender y ver a través de las palabras de lo que escribe Han Kang, es como, uff, o sea, al final ella está mostrando todo esto desde dos perspectivas, pero al final es ella quien lo muestra y eso pues es supremamente valioso. Y por otro lado, hay algo que me parece interesante de este libro y siento que generé una conexión con otro libro que había leído hace unos meses y es
un libro que se llama Come Tierra de Dolores Reyes y tuve una sensación totalmente diferentes. Siento que pues, pero a la vez como, Listo. María. Hola, yo estoy llamando de Málaga, de España. ¿Y me escucháis? Sí, te escuchamos perfecto. Y bueno, muy probablemente me desconecte en unos 15 minutos porque aquí es muy tarde. Yo estoy leyendo La Vegetariana porque me lo recomendó una amiga. Somos venezolanas las dos y ella pues es licenciada en periodismo, lee muchísimo y me lo recomendó. Y yo lo empecé a leer porque comencé yo un club de lectura entre amigas que estamos por todo el mundo. Y entonces, como mi amiga me lo recomendó, yo dije, "Ah, vamos a leernos esto. Además, bueno, es la premio Nobel del año anterior y tal". Y me lo empiezo a leer y digo, madre mía, ¿en qué me he metido? Porque personalmente me movió muchísimo, ¿no? Toda la parte de la violencia. Me imagino que especialmente como mujer nos mueve mucho, ¿no? La violación, etcétera. Súper fuerte. Y realmente siento que me estoy obligando a terminar de leerlo porque convoqué este club de lectura de amigas, porque si no yo creo que me mueve tanto que lo hubiese dejado. Pero compartiendo acá me doy cuenta que tal vez uno de los mayores valores que pueda tener el libro es esa capacidad que tiene de moverte esos sentimientos, a pesar de que hayan distancias culturales, pues todo lo que se tiene que haber perdido en la traducción de cultura a cultura, ¿no? En la interpretación desde un hispanoparlante leyendo algo que originalmente fue en coreano, etcétera. Entonces, en esta conversación me queda que, bueno, que aparte de todas las miles de virtudes que pueda tener el libro, es esa capacidad de movernos esos sentimientos y de darnos a todos esa sensación tan incómoda. Listo, queridos. Entonces, muchas gracias. Qué alegría escucharlos de tan lejos. Querido admin, cuéntanos. Bien, entonces no sé cómo hacer, dónde tengo que poner mi nombre. Eh, yo creo que el hecho de, o sea, eh, lo que encuentra ella es la forma de canalizar y de manifestarse como acto de rebeldía a lo socialmente establecido, ¿no? Es como acá en Argentina, donde también, eh, o sea, está muy establecido el tema de comer carne, que todo el mundo tiene que comer carne, y en realidad atrás del hecho de comer carne, en realidad lo que se está manifestando es romper con lo que hace todo el mundo, ¿no? Y plantear algo diferente. Y ella que de alguna forma eh, la figura de la mujer tan desnostada, ¿no? Tan eh, cosificada en varios aspectos, bueno, de alguna forma su bandera y su acto de presencia fue a través de esta manifestación, rompiendo con lo que socialmente todo el mundo creía correcto y que nadie se podía oponer, ¿no? Pero eh, a- eh, podría ser el vegetarianismo o podrían ser un montón de otras cuestiones donde, bueno, lo que pasa es que, bueno, lo gastronómico es cultural también y, bueno, ¿cómo no? Es como, ¿qué es eso?
acá en Argentina, no sé, qué sé yo, por ahí, ¿cómo no vas a tomar mate? Por ahí alguien que no toma mate, y bueno, no toma mate. O los pibes cuando son chiquitos, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Bueno, no te gusta el fútbol, te gusta otra cosa, ¿no? Es como que eh, romper ciertas estructuras muchas veces, bueno, hace que hay, ciertas cuestiones sociales se resquebrajen y bueno, y haya sectores sociales que por ahí no se lo banquen, ¿no? Sí, casi que es como una, sí, reivindicación de la autonomía Tal cual. y la Sí, sí. desobediencia. Mm. Sí, perdón, lo último que digo, Sí, yo y lo he pues también como trabajado en libros. ese poder que representa la carne, ¿no? Ahora que hablaba, por ejemplo, un país como Argentina, que es tan carnívoro y Exacto, la carne es como exacto. opulencia, la carne es poder, la carne puede ser como eso masculino también si nos vamos. Y ella está renunciando como a eso también, ¿no? Como, exacto. Sí, Entonces, lo último que digo, yo el libro lo he trabajado, yo soy acompañante terapéutico y trabajo en lo que es con adultos mayores y lo he trabajado mucho el libro en lo que decía ahí la compañera en el tema bueno, el tema de poder tomar la decisión, la autonomía, el plantarse contra ciertas estructuras, o sea, lo he encarado un poco por ese lado, ¿no? no, muy bueno, Gracias. muchas gracias. Listo, querida. Luisa, cuéntanos tu percepción de la vegetariana, tus comentarios. Bueno, buenas noches. Estoy por acá conectada desde Medellín, Colombia. Bueno, yo estoy de acuerdo con respecto a ese asunto de la renuncia, ¿cierto? Como un simbolismo de no estar de acuerdo con unos aspectos culturales, pero también me estaba como atreviendo a pensar que de alguna u otra manera lo más difícil de reconocer las situaciones de opresión es darse cuenta cuando una misma está oprimiendo a otro ser, ¿cierto? En este caso, como todo lo simbolizado en el sufrimiento animal. Entonces siento que una manera de ser congruente con la denuncia de la violencia a la que ella sufre es precisamente renunciar a la capacidad o a la potencia de someter al poder o al sufrimiento a otra especie. Entonces, de alguna u otra manera, es como si ella pudiese darse cuenta que su condición de oprimida, pues también la ha puesto en otras situaciones como opresora. Y para romper como esa relación, pues se priva de su poder de oprimir a otro, ¿cierto? A otra. De acuerdo. También hay un comentario pensando un poquito en lo que comentaron ahorita, como de esos paralelos o la relación con obras como Come Tierra o para, más como a forma de anécdota, justo en el mismo año que yo leí La Vegetariana, leí Come Tierra, leí El cielo de la selva y en el momento comentábamos acá como, wow, las mujeres estamos pero molestas, o sea, está violento y está catártico y está, o sea, sí hay una si está pasando algo en lo que queremos expresar las mujeres escribiendo. Entonces, en la narrativa me ha pasado eso, que han llegado a mí libros que plantean muchas formas de violencia y reivindican la rebeldía y bueno, pero sí, fue intensa mi año de lectura con todas estas obras de autoras. Listo, entonces muchas gracias. Bueno, entonces sería Astrid, Cielo, y si les parece, entonces pasamos a la clase de griego. Entonces, Astrid, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Me conecto desde Bogotá. A mí hay algo que me impacta bastante que tiene que ver con que, sí, nos están hablando de salirse, pues como la protagonista, Jeon Jae, que, bueno, se sale de la norma, ¿sí? Es un poco un acto de emancipación, pero el que me parece particular y es muy fuerte en los tres relatos, están contando desde la mirada de los tres personajes, en este caso, el esposo, el amante y la hermana, ¿no? Entonces, a pesar de que ella está tomando unas decisiones, no hay nunca una voz, la voz. Sí, y justo eso también lo que hablamos del narrador, ¿no? De los narradores que ella elige, porque Han Kang decide elegir
que otros cuenten la historia de ella, ¿no? Eso también parece, es un acto obviamente premeditado, también es un acto político, es un acto narrativo, que tiene una intención y también cuenta mucho, ¿no? Que todo lo que sabemos Es de los como, bueno, personajes. ¿y por qué no lo está contando ella desde su mirada, ¿no? Que uno lo siente un poco el tema de me parecía un poco violento de cómo ella es, digamos, es contada ella a través de las tres miradas, eh, a pesar de que hay un acto de emancipación. Eso es, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Es que ahorita creo que tuvimos un problema de audio por acá. Eh, Muchas gracias, Astrid. Qué pena que se nos cruzaron los audios porque no tuvimos un problema de conexión. Eh, Ahorita me confirman si me pueden escuchar y nos pueden escuchar, por fin, en el chat. Y listo, listo. Vamos con Cielo, luego con Ana. Ana va a hacer el repechaje de la vegetariana y entramos a la clase de griego. Listo. Entonces, Hola, Cielo, buenas noches. ¿Escuchan? Sí. Vale, gracias. Bueno, muchas cosas de las que han dicho, pero quiero destacar tres. Ca- para mí sería como un sí detalle que me llama la atención y es el tema de los ojos asiáticos cuando el cuñado describe que su esposa se ha operado los ojos, pero en realidad algo que le llama la atención de su cuñada es que ella sí tiene los ojos asiáticos y que se refiere a algo así como que ella es un árbol sin podar. Me parece muy. Además, porque yo estaba teniendo un tratamiento como de gastritis en ese momento y sentía, me hizo mucho el estómago. Entonces pensaba en cómo logra ella hacernos sentir también esa parte de la inanición, esa enajenación visceral, pero eso visceral me llevó a algo sublime y es entenderla de querer hacer algo tan bello como una planta, que solo reciba el sol y solo reciba agua. Eso me pareció precioso. Gracias. muchas gracias, Cielo. Qué bueno que trajiste a colación también como esa transformación final, fuente de debate, fuente de dudas, fuente de qué pasó, pero es muy bueno como esas percepciones que hay. Entonces, bueno, querida Ana, te escuchamos. Leemos algunos comentarios que están dejando en el chat y seguimos. Gracias, buenas noches para todos. Pues mostrarnos a través de una historia como el reflejo de cómo es el estado de la salud mental de las mujeres y de la población pues en su país, ¿no? Y cómo le muestra a todo el mundo
como miren que acá hay un problema de salud mental, o sea, terrible, porque pues vemos como hay un montón de violencia, de represiones, no hay forma de hablar, tanto que la manera en que la protagonista busca, pues como sanar un poco todo esto es pues a través de este acto, de optar por el silencio y dejar de comer carne. Entonces, pues también fue súper impactante todo el tiempo el libro porque todos, o sea, la salud mental de todos los personajes de la historia, pues estaba súper mal, o sea, todos necesitaban algo. Em, entonces para mí fue muy impactante como esa parte y pues quería compartirlo con ustedes. Obviamente también había partes en las que leía cuando había pues como hechos de violencia, todo el tiempo había hechos de violencia, pero cuando eran como tan explícitos, por ejemplo como las violaciones, cuando la golpeaban, cuando la reprimían, entonces tenía una rabia también como que paraba el libro y decía, pero ¿cómo es posible que todo esto pase? Y en realidad creo que es como una muestra de cómo es la sociedad un poco asiática, que pues si bien no conozco, pero pues por medios uno más o menos como que se entera de cómo se vive pues la salud mental en otros países. Eso les quería compartir. Muchas gracias y qué bello como también que uno de ustedes nos ha compartido desde sus experiencias y desde cómo los ha tocado, desde sus diferentes formas de habitar el mundo y todo lo que hacen. Y eso habla mucho, exacto, de lo profunda que son estas obras porque hablan de como de la particularidad de esta sociedad, pero también estas cosas que nos permiten ver un poco hacia allá, pero también ver un poco hacia acá, ¿no? Voy a leer un par de comentarios que están acá. Sharon dice, me gustó mucho La vegetariana, la forma de escribir de la autora, aunque sea una traducción y no sabría lo fiel al original, ¿cierto? Y cómo usa elementos de la naturaleza, sobre todo el hecho que use muchos simbolismos, y por eso creo que leeré el libro otra vez, me encanta. Sí, es un libro como para leerse muchas veces, ¿no? Es un libro que da para mucho, mucho para pensar. Natalia dice, es mágico el contraste que se muestra entre estos dos hombres, esposo y cuñado. Sus descripciones desde el arte es maravilloso. Deja ver la importancia de la sensibilidad para contemplar al otro. De acuerdo. Muchas gracias. Aparte, complicado, ¿no? Meterse en la psiquis de estos hombres también es en esta sociedad como que ellos simbolizan, ¿no? También como eso que juzga la sociedad. Y Laura dice, yo considero que la intención de que la voz del narrador no sea la de la protagonista es en parte porque son diferentes perspectivas de cómo la sociedad asume la emancipación de la mujer. Es decir, la protagonista actúa como espejo de los prejuicios y valores insertos en la cultura y por eso es una denuncia al patriarcado, el capitalismo y el especismo. Y ella representa la renuncia radical a la violencia, pero como todo esto al final la condena a una pulsión de muerte. Qué buen comentario, qué maravilla, muchas gracias. Listo, entonces vamos a pasar a la clase de griego. Yo sé que este fue como el libro que más nos leímos, entonces fue muy chévere. Entonces vamos a hablar de la clase de griego. Cuéntenos sus percepciones, como qué representó para ustedes o qué tan importante es la clase de griego. Sí, creo que ya, sí, ya estamos en la clase de griego. Entonces, bueno, manitos, cuéntenos un poco qué opinaron de la clase de griego, cómo lo habitaron, si leyeron la vegetariana y la clase de griego, cómo vieron ese cambio. Es una obra con un tono bastante diferente que aborda otras problemáticas o lo que hablamos ahorita de la comunicación, de la importancia del hablar y del silencio. Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre la clase de griego? No sean tímidos. ¿No? ¿O cómo les pareció? ¿Cómo vieron el ritmo? ¿No? O- o si no, o si prefieren hablar entonces de actos humanos también, no sé, cuéntenos, les escuchamos. Sí, pero igual la clase de griego, yo lo tengo en mi lista porque me lo han recomendado de manera especial. O
sea, me dicen que es una obra maravillosa, que es impresionante, que este par de personajes, cada uno con sus dramas, con sus pérdidas, la relación que se teje entre ellos, que es maravilloso. Entonces, creo que para los que no lo hemos leído, bueno, sumémoslo ahí a la lista de lecturas para este año. Em, bueno, sobre actos humanos, ese libro lo empecé, ese sí lo leí este mes para este reto literario y lo mismo, me pareció impresionante, me pareció violento, igual el ritmo narrativo, es que creo que eso también es Hancock, ¿no? Y pues también me generó muchas reflexiones frente a todo el contexto político y lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque, claro, ella narra son unos hechos históricos que pasaron realmente en Corea del Sur. Esta fue una matanza, pues, en los 80, en 1980, bajo un régimen militar en el que el Estado asesina a aproximadamente 2.000 personas y la historia empieza con eso, la historia, porque la historia tiene como 7 capítulos, cada uno aborda un personaje diferente y en el primero el protagonista es un chico, así como un adolescente, de unos 15 años, un estudiante eh, que está ayudando, o sea, que de forma voluntaria se ofrece para ayudar a arreglar como los cuerpos y a como a conectar a muchos de estos personas asesinadas con sus familiares. Entonces, el inicio es brutal, a mí me pareció súper fuerte porque, claro, empieza a describir el estado de muchas de estas personas, el estado de descomposición, los cuerpos, claro, ella también ella es muy visceral, ¿no? Y en sus descripciones, los fluidos, cómo están, la sangre, el olor, casi que te hastías de leer esas descripciones, pero nuevamente hago un poco de énfasis en las reflexiones que a mí me generó al pensar que esto realmente sucedió, que un gobierno dictatorial, autoritario, acabó con la vida de muchas personas de forma arbitraria, principalmente estudiantes, y que justo arrancando este año con toda esta movida política y las cosas que estamos viendo que están pasando en muchos países con nuevos regímenes autoritarios, ultraderechistas, en fin, como que genera reflexión de, oiga, sí que es importante conocer la historia y las cosas que la humanidad ha vivido a manos de este tipo de gobiernos sí, o sea, porque de alguna forma lo permitimos, ¿no? Entonces, sí, me pareció impresionante, me parece también muy, muy interesante la forma en la que ella cambia los narradores, algunos narradores están en segunda persona, otros en tercera persona, bueno, pero sí, me pareció una obra maravillosa para las personas que no lo han leído, también definitivamente creo que hay que agregarlo a la lista eh, de lecturas. No sé quién más quiera compartir algo. Julie y Lina. Listo, entonces Julie, listo. Hola, buenas noches. Soy Julie Paola y me conecto desde Bogotá. Pues no sé, yo había levantado para hablar de la clase de griego. No sé si hay problema en que nos devolvamos. Sí, de una, cuéntanos. Pues no, a mí me impresionó mucho el libro, sobre todo porque refleja como la conexión, digamos, frágil que tenemos nosotros con los sentidos y los sentidos a la vez con la percepción del mundo, ¿no? Pues porque, bueno, digamos, la protagonista que pierde, o sea, pasa a ser una persona muda de repente y que esto a través de ese silencio es como un símbolo de la soledad y la insignificancia que ella siente que representa para el mundo. Y pues eso me dejó un poco impactada, pues también ver la forma como la sociedad le reprimía muchos de sus derechos que tenía como madre frente a su hijo, simplemente por darle prevalencia como a los derechos de su esposo, ¿sí? Y porque era, digamos, tuvo un hijo varón y era el primogénito, entonces como que por ese simple hecho, digamos, de lo legal, se le cercenó su derecho de tener la custodia de su hijo. Bueno, y eso cómo lo afecta.
Y frente al segundo protagonista de la obra, que es el profesor de la clase de griego, que él, pues sí, esa parte sí está narrada, digamos, como en primera persona. También me impactó mucho las referencias que hace como a la migración, ¿no? Que él se fue, digamos, de Corea del Sur a Alemania y pues finalmente allá como que nunca tuvo un arraigo, nunca dominó totalmente bien el alemán y por eso a raíz de su enfermedad de la visión, que está condenado pues a perder la visión, regresa nuevamente a Corea y pues eso también su vulnerabilidad frente al mundo de la incertidumbre de no saber qué va a pasar con él en un país que es el suyo, pero que su familia ya no está ahí, digamos, su familia cercana. Y cuando él queda, digamos, como totalmente en discapacidad por la ceguera. Entonces fue una historia que, digamos, al principio, si bien los dos protagonistas tienen una frágil relación por la clase de griego, el nombre de la obra, pero no hay una conexión entre las dos historias. Eso me pareció también muy llamativo porque realmente no había tenido la oportunidad de leer un libro así. Entonces, la prosa pues fue espectacular y la obra pues está llena de muchos simbolismos que como algunas intervenciones acá lo han hecho en la vegetariana, pues a veces son cosas que uno por la barrera cultural no entiende, pero sí son muchos simbolismos que no tienen que decirse, cosas que no quedan explícitas, pero sí quedan como para la autorreflexión. Entonces, me pareció sumamente interesante este libro. Muchas gracias, Yuri, por tu comentario y también por, pues, para que nos antojemos incluso más de leerla con tu resumen tan maravilloso. Y bueno, Lina, cuéntanos, ¿nos vas a hablar de la clase griego o de actos de crueldad? Cuéntanos. Actos humanos, Sí, actos sí, humanos. también había levantado la mano para hablar de la clase de griego. Me encuentro en Bogotá y bueno, pues iba a decir que sí, el aprendizaje del griego y el uso del griego y la enseñanza del idioma se relaciona para mí mucho con esa imposibilidad de la comunicación de ella y también con la manera en que ve las palabras, porque las palabras como si una manera más allá de ella, pero la única manera en que ella, yo siento, logra solucionar o intentar solucionar eso es a través, por un lado, pues de un idioma antiguo que a la vez tiene unas resonancias poéticas increíbles, em, como pues ya lo verán, pero también pues a través, pues ella escribe fragmentos de poesía. Espacio, em, digamos, poesía y de este idioma antiguo que nadie más, bueno, o que muy pocos, digamos, van a entender, pero yo creo que pues en el trasfondo de la novela hay un dolor profundo que no puede ser solucionado de ninguna otra manera, excepto, digamos, en ese universo poético, porque pues ella ha intentado de otras maneras con un psicoanalista, bueno, allí se narran las diferentes maneras, pero, pero nada más, en mi punto de vista, nada más aparte de pues estas resonancias de las palabras en forma de poesía y del idioma del griego van a lograr curar ese dolor. Entonces,
Sí, un poco ese era mi comentario. Listo. Bueno, muchas gracias, Lina. Creo que seguimos con Luisa y luego Natalia. Sobre este libro de la clase de griego, yo creo que de lo que más me impactó es cómo la autora logra reflejar qué tan inmensos y vastos son como los universos de nuestras emociones, ¿cierto? Y cómo precisamente las experiencias de la vida nos van cargando y nos van llenando con un montón de asuntos que no sabemos cómo hablar, con quién hablarlos, dónde ponerlos. Hay una parte en la que o el otro protagonista eh, empieza a escribir una carta y se riega y empieza y escribe lo que siente, lo que piensa, lo que le ha pasado, cómo está, como muy sinceramente, pero luego muestra en el mismo inicio de la carta y se priva realmente de enviar la anterior, que era súper amplia, y, y se guarda. Y dice como sí, estoy muy bien. Entonces pensaba también como muchas veces cuando cotidianizamos las conversaciones con nuestras personas cercanas que somos como, ¿cómo estás? Ah, muy bien, y tú, bien, y vos, pero que en realidad nunca decimos como mal por esto, ¿cierto? Entonces como me hacía pensar mucho en todo eso que cargamos, pues como en la colcha de retazos que somos y precisamente cómo se supone que es la comunicación la que puede ayudarnos a sanar esas situaciones traumáticas, etcétera. Pero no, acá en el libro precisamente lo que está cortado y coartado es esa comunicación, al menos desde la palabra, ¿cierto? Entonces, por una parte es como la palabra es insuficiente, pero por otro lado la palabra es tan maravillosa que no puedo ni nombrarla, ¿cierto? Siento que es un libro como muy desde la intimidad, se me precioso como el cambio de personajes, de las voces de los personajes. O sea, como que era demasiado, podía ser ella, podía ser él, ¿cierto? Creo que es un libro que quizás no pueda ser como tan rimbombante en la escena de leer a Han Kang, pero sí creo que es un libro como muy para volver hacia adentro, como para mirarnos. Ya. Muchas gracias, Luisa. Bueno, seguimos con Natalia. Hola, buenas noches. Estoy desde Bogotá. Bueno, pues respecto a la clase de griego, yo siento que es un texto o es un libro en el que Han Kang quiso reflejar de una manera metafórica ese límite entre un idioma, una lengua antigua, ¿cierto? Cómo retomarla como una herramienta o buscando en ella una posibilidad de sacar, de reflejar, de expresar ese sufrimiento y esa pérdida que ella venía teniendo, ¿sí? Cómo se sumerge en el estudio de esta lengua, pues como una forma de alejarse de lo que está viviendo, ¿cierto? Y buscando como una manera de desahogar, una metáfora, que refleja no solo el límite de este idioma antiguo, sino de lo que a ella le imposibilitaba eh, expresar lo que sentía, el duelo, ¿sí? Y esa muestra la distancia emocional y la dificultad que ella tenía para manifestarse presentaba entre ella y su entorno, ¿sí? Entonces me pareció que es un libro que permite pues darse cuenta de que el silencio también comunica. El silencio también comunica y que a partir del silencio también nosotros podemos encontrar otras personas que lo entienden, que permiten que simplemente a partir de él pues lleguemos a una comunicación, em, no sé cómo llamarlo, mágica, emocional, no, telepática, no sé cómo llamarlo, pero ese mutismo siento que refleja esos vacíos, esos dolores, ese sufrimiento que ella vivió y cómo en el griego
pues quiso encontrar una herramienta para romper esa distancia emocional que ella estaba sintiendo. Gracias. Ay, muchas gracias, Natalia. Creo que lo que dices y lo que decía la compañera anterior me evoca un poquito también el comentario que hacían al inicio, creo que Diego, sobre los silencios, ¿no? Sobre los silencios que plasma Han Kang en sus obras, y creo que la clase de griego lo representa de una manera maravillosa, según lo que comentan. Entonces, bueno, gracias, Natalia. No sé si alguien más quiere compartir algo sobre la clase de griego o ya pasamos a actos humanos. Bueno, entonces pasemos a actos humanos. Yo les dirá mi experiencia, mi perspectiva. Lindo escucharles también a las personas que ya leyeron actos humanos. Rosalina. Hola, hablo de aquí, de Caracas. Este, bueno, cuando le Actos Humanos me impactó, wow, es es un, es un libro que describe cosas, o sea, lo terrible de lo que puede ser, cómo puede ser una dictadura y cómo destruye a su pueblo. Lo que me llama, aquí quiero hacer ver que como un libro creo que tuvo que ver mucho con, con la movilización que hubo hace, creo que ni un mes, de allá en Corea del Sur en relación a que un presidente democrático eh, dijera que había ley marcial y cómo se movilizó en menos de 2 horas todo el país, porque no fue en la ciudad, fue en todo el país que se movilizó. Esta es una novela anterior a estos eventos, me imagino que la deben haber leído y bueno, y la propia experiencia que tienen las personas, porque esto es una cuestión que pasó ayer, pues, o sea, en los años 80, o sea, es ayer. Y sí estoy de acuerdo que la literatura nos ayuda muchísimo a tomar decisiones en nuestra realidad cotidiana y creo que es importantísimo, aunque sea unas descripciones terribles y que nos muevan, nos duelan, porque esta escritora de verdad que nos hace, a mí me conmovió demasiado, o sea, sentía el dolor, tenía que dejar la novela. Esperar y volverla a retomar porque era muy fuerte desde todos los puntos de vista de las personas, de los familiares, lo que sufrieron en el momento que lo estaban sufriendo 20 años después, o sea, desde muchos puntos de vista. Y bueno, de verdad que la recomiendo muchísimo para estos tiempos que, como tú bien, Marian, dices, que lo que estamos viviendo y ponernos hay que estar alerta ante todo. Gracias. Muchas gracias, Rosalina. Pasamos al último. A ver. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre actos humanos? Ahí también a manera de como de dato curioso, que es algo que no esperaba, bueno, ella, como yo les comentaba al inicio, en cada capítulo se narra, es como la historia de un personaje diferente, pero todos ellos están conectados, y si yo no estoy mal, todos
aparecen en el primer capítulo, de alguna forma. Sabes algo de ellos y después ya en cada capítulo se elabora más. Pero en el último capítulo, la protagonista es la misma autora, porque pues ella creció en esa ciudad donde pasó esta masacre, esta matanza, y Han Kang tenía, no sé, como 9, 10 años cuando sucedieron estas cosas tan atroces y pues por supuesto eso marcó también su vida, ¿no? Entonces también como dato curioso me pareció eso bien, bien interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre actos humanos o ya pasamos al último y cerramos rapidito con una foto bien linda eh, antes de que se vaya? Listo. Entonces acá tenemos la última novedad en español de Han Kang, recién salido del horno justo cuando ganó el Nobel, ahí Penguin pues nos dio ese privilegio. Entonces, bueno, las personas que se leyeron el último libro de Han Kang, cuéntenos un poco sus percepciones, si se nota también como el pasar de los años en su escritura, hay ya algo preestablecido que pudieron ver, una forma narrativa, cuéntenos un poco si alguno se leyó esta obra. Bueno, entonces yo creo que con esto cerremos. Vamos a poner un videito de Han Kang hablando de este libro precisamente. El chat, lo vamos a dejar habilitado. Estuvimos acá, que hemos estado en el chat, cuántas llegamos a diciembre en este reto literario. Eh, bueno, maravilloso ver muchos de estos elementos que resaltan en la obra de Han Kang, ¿no? Me encanta cuando hablan de estos traumas colectivos, porque definitivamente siento que es un elemento súper importante a través de su obra. Me encanta este tema también de cómo aborda la memoria, que es algo que definitivamente, como lo hablábamos hace un rato, es algo fundamental, sobre todo en estos momentos álgidos políticos que estábamos viviendo en todo el mundo, el tema de la memoria y ser muy conscientes del pasado, de los hechos históricos que nos han marcado como sociedad, que nos han cargado con duelos colectivos también. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por participar, gracias por leer a esta autora. Por aquí leemos que alguien está recomendando otra obra también de ella, que es Blanco. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, esa no la hemos leído y no la incluimos porque no nos ha llegado, ¿verdad? Desafortunadamente, pero bueno, les haremos saber apenas nos llegue. Y pues nuevamente, gracias por acompañarnos. Lindo si rápidamente en unos segunditos pudieran poner sus cámaras en on para tomar un pantallazo y dejar pues como un recuerdito de este maravilloso encuentro con el que arrancamos este año, este reto literario. Bueno, y antes de terminar, acá alguien pregunta, cada autora, cada mes se va a pensar un encuentro virtual, sí, señoritas. Y va a ser, tenemos pensado los últimos miércoles, martes, miércoles de cada mes, así como esta hora, y vamos a mencionar recomendaciones de cada autora. Hay unas que hay varias opciones, como ahorita Han Kang, pero también en Annie Ernaux hay 4 libros que han editado acá en español, en Planeta, pero se van a dar cuenta que va a haber unas en las que vamos a hacer todo el esfuerzo por conseguir las horas porque son complicadas, entonces puede que sea un título, 2 títulos, pero bueno, nada, ahí vamos juntas todo este camino, entonces vamos a tomar la fotico.